Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Salgan de dudas, hagan preguntas y diviértanse en este programa de Kabbalah Canal 32 con el Jajam Yosef Balsam. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una nueva emisión de Kabbalah Canal 32 a través de xhtvfm.com. El día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes, muy bonitos. Vamos a hablar del Zohar. El Zohar es un escrito precioso, inmenso, enorme, que nos trae muchísimos mensajes espirituales. Y sobre todo, lo más importante, es que nos ayuda a saber, conocer la fuerza interna de nosotros mismos. Esa fuerza interna que nosotros tenemos, que nos ayuda realmente a ir encontrando la esencia de nuestro ser. La parte más interna, que es lo profundo, el ser que a veces nosotros mismos queremos componer las cosas, y es lo que se le llama, se le denomina la conciencia. Y ese nivel de conciencia es el que tenemos que expander para irradiar más luz a todo. ¿Pero qué se necesita para eso? Hay muchos puntos que se necesitan, y uno de ellos es precisamente la espiritualidad y la disciplina. Si no tenemos disciplina, no podemos llegar a lo que es la espiritualidad o a llegar a esa parte interna de nosotros, que es precisamente el subconsciente, pero ya en un nivel expandido. ¿Cómo es posible que no logremos alcanzar muchas personas? Porque no llevamos una disciplina, decimos una cosa y no la hacemos, prometemos hacer algo y no lo hacemos. En el momento en que vamos a estudiar estos dos temas, el Zohar y la disciplina, creo que son temas tan amplios que nos vamos a abarcar todo el programa hablando de esto. Y pues también dentro de ese tema nos gustaría que ustedes se comuniquen con nosotros a nuestros números conocidos, que son el 702-2336 y el 702-2337. Estos dos números que los tenemos ya de Centro Cabalista, pero nos comunicamos directamente desde aquí. Entonces ustedes hagan sus preguntas que deseen y nosotros se las respondemos de inmediato. Kabbalah Canal 32, estamos listos para darles todas las respuestas que ustedes deseen. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar en profundidad con el tema de disciplina, y nos gustaría que ustedes nos estén haciendo llamadas para que nosotros podamos responderle a todas las dudas y todas las preguntas que ustedes tienen. Bienvenidos nuevamente, y vamos a tratar en esta sección de hablar un poco del Zohar. El Zohar es un tema muy profundo, bastante amplio, en el cual este escrito, que fue oculto durante mucho tiempo y estudiado únicamente por grandes sabios, descubrieron que es tan profundo y tan místico que aunque una persona no lo entienda, con el simple hecho de escanearlo con una manita o un palito, o con la mano derecha, con el dedo índice, lo está escaneando y lo va pasando sobre lo que son las letras en su idioma original, que es el arameo. Se escanea, y nuestra parte interna, ese yo profundo, que es al que me estoy refiriendo, el nivel de conciencia totalmente trascendental, percibe el mensaje. Entonces la forma de leer el Zohar no es tratar de leerlo con el razonamiento. Si nosotros vemos, la razón es muy buena, pero el raciocinio, el utilizar esa mente, es para los niveles académicos de estudio, de análisis, de ingeniería, etc. Incluso las matemáticas rompen varias barreras, porque manejan las tres inteligencias: la inteligencia racional, la inteligencia emocional o emotiva, y la inteligencia espiritual. Es fuertísimo el saber que el hecho que cuando tú escaneas el Zohar, estás uniendo esos tres niveles tan impresionantes
para que tu luz interna se eleve y te haga comprender más los eventos de este mundo físico. Entonces es bueno que empecemos a hacer algunos estudios del Zohar, y precisamente vamos a comenzar esta segunda sección con el Zohar. Y vamos a iniciar también ese tema que les decía en compañía de Gina Montserrat Gamboa, que es pues una gran asesora en lo que se refiere a la psicología transpersonal, a la psicología humanista, y también lleva lo que es las terapias a través de la acupuntura y moxibustión, que es impresionante, y también pues nos maneja lo que son las constelaciones familiares. Pues con la asesoría de Gina vamos a participar en este programa a partir de la segunda sección. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en un ratito más. Todo extranjero que entre a nuestro país, sin importar su situación migratoria, es merecedor de ejercer sus derechos ante las autoridades. Si eres testigo de algún tipo de abuso hacia nuestros hermanos migrantes, denúncialo al 01800-715-200, CNDH. No descubrimos el hilo negro, solo mutamos. Y lo hicimos híbrido. XHTV-FM, donde nos atrevemos a dar el próximo paso. En 10 años hemos recorrido miles de millones de kilómetros, y cada uno es un momento que vivimos a tu lado. ¿Puedes imaginar lo que nos espera durante los próximos 1,000 millones de kilómetros de satisfacción a toda prueba? Mitsubishi Motors, 10 años en México. Cuando los motores rugen, Rally Car México es una revista bimestral especializada en el realismo mexicano. Información, entrevistas y todo sobre el maravilloso mundo del realismo en nuestro país. Búscala en las tiendas Sambo. Rally Car México. No todo en la vida es un circuito. Por cada persona que no cree en un auto con interiores sorprendentes, nosotros desarrollamos un tablero configurable y una pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Por cada persona que dice, yo no creo, hay un diseñador, un ingeniero y un vendedor que se motivan para diseñar, construir o vender el nuevo Dart. Este es un auto que está hecho para no tener dudas de que es posible creer. Nuevo Dodge Dart 2013. Empieza a creer. La entrega y la pasión son vitales para el logro del triunfo. Mismo compromiso que Importaciones Mundiales tiene contigo. Lo mejor en artículos de importación. 7 tiendas, Centro y Plaza Dorada. Importaciones Mundiales, porque el que importa eres tú. Estás en XHTV FM. Let's go. Radio en Internet. XHTV FM. Whoa, Black Betty, Pamela, whoa, Black Betty, Pamela, she's from Birmingham. No, esto nos conlleva a una espiritualidad, y la disciplina en realidad es cuando hacemos las cosas correctamente y no nos salimos de los cánones. Incluso disciplina no está muy bien interpretada, porque casi la mayor parte de las personas, cuando dice disciplina a tu muchacho, como que parece que fuera algo rigor, de rigor, ¿no? ¿verdad? Ajá. Lo asociamos con el rigor. ¿Qué es en realidad disciplina? Podríamos... Es como la conciencia de realizar lo que nos corresponde con gozo, en el tiempo preciso y de la forma correcta. Así lo interpreto yo. ¿Con gozo? Con gozo. Y de la forma correcta. Exacto. Fíjate. Y la disciplina la asociamos con la obligación, que pesa, que es una carga, y decimos, ay, disciplina, qué fea palabra. Pero quien no se disciplina no crece en ningún aspecto de la vida, ni física, ni emocional, ni humana, ni espiritualmente. Exactamente. Sobre este tema estamos viendo también que si nosotros manejamos el aspecto de saber utilizar
el concepto de que religión es una cosa y lo que es sabiduría o ciencia o espiritualidad es otra. Sí. Entonces ya no tendríamos confusión, ¿verdad? Exactamente. Y la gran mayoría de las personas asociamos lo religioso con la espiritualidad. Y bueno, ¿por qué? Porque las dos van dirigidas hacia el Supremo, al Eterno Bendito, pero son conceptos humanos totalmente diferentes. ¿Nos podrías explicar la diferencia? Claro. Precisamente lo que es una religión se maneja sobre ciertos cánones, incluso de dogmatismo. Debes de creer en esto y debes de basarte en esto, en ciertos libros religiosos, en ciertas tradiciones, y esas son de las que no te puedes salir. Y entonces, cuando una persona no se siente ubicada dentro de eso, brinca a otra religión, a donde lleva más o menos algo similar, pero satisface sus necesidades. Uh-huh. Y en cambio, la espiritualidad es el yo interno que tú tienes y que no importa la religión que tengas, sino que te satisface o le buscas el lado bonito y el lado agradable de tu religión sin necesidad de buscar por otro lado. Uh-huh. Entonces, la espiritualidad es estar bien contigo mismo, estar en paz contigo mismo y no involucrarte en querer convencer a las otras personas de que yo estoy en lo correcto. Eso famoso de la misma terapia Gestalt de yo estoy bien, tú estás mal, lo deberíamos de cambiar. Ni siquiera es bueno, yo estoy mal, tú estás bien, tampoco. Claro. Debería de ser el yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, esos conceptos que son importantísimos, es cuando tú ya manejas en tu espiritualidad el concepto de me agrada lo que estoy haciendo, me siento muy a gusto con lo que estoy haciendo, pero no me involucro con las otras personas a tratar que cambien a lo que yo estoy haciendo. O sea, está el respeto. Exacto. Al camino y al proceso de cada ser humano, de cada alma encarnada. Exacto, porque hay ocasiones en que esa alma, si nosotros la volteamos, la brincamos para otro lugar, quizá la descontrolemos, cae en caos, cae en un precipicio porque no estaba preparada. Entonces, no estaba preparada ¿para qué? Para un cambio, pero en realidad en esta vida, su vida era hacer el cambio. Posiblemente no, y nosotros influimos en su vida. Y estamos alterando. Estamos alterando. Claro. Entonces no puedes alterar lo que tú haces, y por ejemplo, ahí lo bonito de Kabbalah es que nosotros no involucramos religiones, cada quien lleva la suya, cada quien lleva lo suyo, cada quien ahí en un momento determinado vemos los principios generales espirituales para lograr la emancipación de tu alma, de ti mismo, de todas las trampas del oponente que te ponen en este mundo físico. Pero hasta ahí, y ahí se acaba. Y si alguien es judío, alguien es mesiánico, alguien es católico, alguien es evangélico, ya se van a su casita y cada quien hace lo suyo en su religión, budista, taoísta, tibetano, la que sea. Eso ya es, imagínense. Hubo un concepto en que en una ocasión una persona me decía, es que sería precioso, y él menciona a su deidad, en que todo el mundo se inclinaran para pedirle a él, y dice otro, sí, esto estaría precioso, hay que hacer una labor para poder convencer a toda la gente. Y entonces te quedas y dices, eso no es precioso. Eso ya sería otra vez una imposición, una manipulación, claro. Y es lo que han querido hacer las culturas. Quieren dominar, manipular, conquistar, y esa es la base de las guerras y de todos Exacto. Los principios. Imponer sus deidades, imponer su credo, y realmente eso lo que único que lleva es al caos. Exactamente. Porque el Eterno es uno, y de él salen todos los demás. Entonces, cuando podamos ver que todas las religiones, todos los caminos llevan al Eterno Bendito, entonces podemos realmente empezar a unificarnos como humanidad y ver en cada uno de esos caminos religiosos al Eterno, al Creador. Sí, y como al Dios decía, viviente.
Exactamente. Y como decía en su libro Yogi Ramacharaka, en su libro de 14 lecciones de yoga y espiritual trascendental o misticismo trascendental, él afirmaba que todos somos como una especie de familia, aunque somos un solo ser, pero como una parte de la familia en la que los hermanitos menores los debes de ver como hermanitos menores y adaptarte a su nivel. O sea, si tú tienes un hermanito menor, no le vas a poder hablar de que vente, vámonos al antro, que vamos aquí al club y que con las chavas. No, el chiquito dice, mira, toma este jueguito. Vamos a jugar pelota. Vamos a jugar a la comidita. Exactamente. ¿No? Entonces estás adaptándote a cualquiera de ellos. Los hermanos mayores ven a todos los hermanos de acuerdo a sus niveles. Si tú estás utilizando el papel de hijo o de padre o de abuelo, entonces estás viendo que todos los seres humanos somos parte de lo que se podría decir una familia. Por eso no es muy sano también cuando se dice que somos hermanos, porque en realidad al decir que somos hermanos estamos automáticamente en una forma mental asimilando que todos tenemos el mismo nivel y entonces debemos de actuar como hermanos y yo como mi hermano. Siempre los hermanos hay ocasiones en que se pelean. Sí, pero bueno, a ver, Jajam. Sí, este concepto es como muy cristiano, ¿no? Sí. De que todos somos hermanos porque somos hijos del Padre Eterno. Pero dentro de los mismos hermanos, hay hermanos, como lo acabas de mencionar, hay hermanos mayores, hay hermanos del medio, hay hermanos pequeñitos, ¿no? Y finalmente los hermanos mayores saben que tienen que respetar la infancia del pequeñito. Como dices tú, no se lo van a llevar con la novia ni al cine ni a jugar billar. Sí. Van a respetar su juego de pelota o a lo mejor sus daditos. Sí, efectivamente, los hermanos se pelean, pero yo creo que no por el concepto de que seamos hermanos nos vamos a dejar de pelear si decimos, bueno, todos somos parte de uno solo. El pleito inherente en la humanidad está gracias al oponente. Claro, ¿no? Claro. Lo que tú dices es mucha razón y por eso yo afirmo, en lugar de decir que somos hermanos, lo más lógico podría ser, basado en los niveles espirituales, decir, somos como una familia, pero están los tíos, los papás, los abuelitos, los nietos, y entonces entiendes más a una cultura que no quiere decir que por ser civilizada sea de las mejores. Posiblemente tú te vas a alguna cultura en las Antillas o te vas hasta las islas del Pacífico y ves alguna tribu con muchísima poca civilización occidental, pero que fungirían como los abuelos, claro, porque su sabiduría es más profunda, ¿no? Exactamente, una profunda Y ahora, sabiduría. cuando ya estás visualizando eso, ya te das cuenta que formas una unificación. La unificación es muy diferente a una unión. Sí, claro. Unión es que yo me uno contigo para hacer un concepto, sociedad, matrimonio, etcétera. Y unificación quiere decir como nuestras células. Cada uno de nosotros, sus células están unificadas. ¿Qué quiere decir? Que aunque algunas hacen un grupo para formar el corazón y otras los pulmones y otras la piel, otros los huesos, etcétera, en realidad están formando a un cuerpo humano. Exacto. Todas se unifican para formar algo mayor. Para formar algo mayor. Entonces aquí, al nosotros medir y simplemente pensar como hermanos, ya estamos pensando en la separación porque cada hermano se va a casar con otra persona, etcétera. No, utilízalo como una familia integrada que forma parte de la familia humano. No es lo mismo que los hermanos cuando se van a casar, ya cada quien, si están las hermanas, de acuerdo a los países, van tomando el apellido del esposo, o van tomando el apellido de la esposa, o van tomando el apellido del papá. Pero, a final de cuentas, si nosotros analizamos, todos esos se juntan y forman, nosotros somos rusos, nosotros somos mexicanos. Aunque había una diversidad, hacemos una unificación. El problema es cuando decimos, hay los mexicanos y ahora nos vamos a separar. No, yo no soy mexicano, yo soy neoleonense o yo soy tapatío. Entonces, vamos haciendo separación, debería de ser unificación. A final de cuentas,
todos deberíamos de ser, ¿tú qué eres? Yo soy terrestre o soy terrícola. Ese es el primero. Tierra, claro. ¿Sí? ¿De dónde? ¿Cuál es tu descripción? Terrícola, mexicano, poblano, sí, de la colonia X, claro, de la familia X Morales, tal, qué sé yo, ¿no? Entonces, ya estás viendo, bueno, hay unas ciertas subdivisiones, pero el común es terrícola, y todavía eso nos unimos a todas las culturas de todos los otros planetas, que es un tema apasionante, que no lo hemos hablado, sobre la vida alienígena, que si lo manejamos de esa forma, decimos, bueno, ¿cómo alienígena? ¿Qué quiere decir? Pues son seres que están fuera del planeta, o su origen es fuera del planeta Tierra, y que también son seres pensantes. A ver, Jajam, si tú dices que su origen es el planeta Tierra, entonces nosotros los seres adámicos también somos alienígenas. Porque claro, nuestro origen no es del planeta Tierra, no es ni siquiera de esta galaxia. No, nuestro origen es espiritual. Pero Divino. ahí está el concepto. Claro. Somos alienígenas todos en este mundo físico. Claro. Porque venimos, ¿se acuerdan en muchas de las clases, muchos de los alumnos que han tomado esto, que en realidad el mundo físico no es más que el lugar de recreo a donde nos puso el Eterno para que vengamos a cumplir con nuestra misión que queríamos, que era compartir? Nos confundimos un poco y creíamos que era muy lindo compartir. Ya cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que no es lo que queríamos y ahora queremos que nos den nuevamente. Pero es un lugar de paso. Como dices, los terrícolas también somos alienígenas de este mundo físico. Nuestro mundo está allá, en donde era lo que es, todavía existe la vasija. La vasija, claro. Allá en la vasija es de donde nosotros descendemos, de donde derivamos. Vamos a seguir hablando de esto en nuestro siguiente corte. Y si tienen llamadas, recuerden, aquí abajo tenemos los números telefónicos, llámenos para que les podamos dar una respuesta a todas sus preguntas, ¿verdad? Los esperamos, llámenos. Todo extranjero que entre en nuestro país, sin importar su situación migratoria, es merecedor de ejercer sus derechos ante las autoridades. Si eres testigo de algún tipo de abuso hacia nuestros hermanos migrantes, denúncialo al 01800-715-200, CNDH. No descubrimos el hilo negro, solo mutamos. Y lo hicimos híbrido. XHTV-FM, donde nos atrevemos a dar el próximo paso. En 10 años hemos recorrido miles de millones de kilómetros, y cada uno es un momento que vivimos a tu lado. ¿Puedes imaginar lo que nos espera durante los próximos 1,000 millones de kilómetros de satisfacción a toda prueba? Mitsubishi Motors, 10 años en México. Cuando los motores rugen, Rally Car México es una revista bimestral especializada en el realismo mexicano. Información, entrevistas y todo sobre el maravilloso mundo del realismo en nuestro país. Búscala en las tiendas Sambo. Rally Car México. No todo en la vida es un circuito. Por cada persona que no cree en un auto con interiores sorprendentes, nosotros desarrollamos un tablero configurable y una pantalla táctil de 8.4 pulgadas. Por cada persona que dice, yo no creo, hay un diseñador, un ingeniero y un vendedor que se motivan para diseñar, construir o vender el nuevo Dart. Este es un auto que está hecho para no tener dudas de que es posible creer. Nuevo Dodge Dart 2013. Empieza a creer. La entrega y la pasión son vitales para el logro del triunfo. Mismo compromiso que Importaciones Mundiales tiene contigo. Lo mejor en artículos de importación. 7 tiendas, Centro y Plaza Dorada. Importaciones Mundiales, porque el que importa eres tú. Estás en XHTV FM. Let's go. Radio en Internet. XHTV FM. Oh, Black Betty, Pamela, oh, Black Betty, Pamela, she's from Birmingham. Pues nuevamente aquí nos encontramos con ustedes y precisamente estamos viendo lo que es el Zohar, el tema del cual vamos a empezar a tratar. Perdón, disculpen. Es muy bonito este tema porque es un escrito cuyo origen está entre lo que es la historia y la leyenda.
nos marca muchísimas cosas en las que el autor Shimon Bar Yochai escribió este libro cuando estaba oculto, porque el emperador Adriano había decretado su sentencia de muerte. Shimon Bar Yochai con su hijo se esconden en una cueva y ahí permanecen. En la noche salían a alimentarse y todo eso, pero se volvían a meter durante el día. Y cuenta la leyenda que el profeta Eliahu, o sea Elías, le dictó el Zohar. Es un libro muy bonito, en el cual nosotros en nuestra comunidad no solo lo tenemos en español, porque hay muchas ediciones muy bonitas, muy interesantes que están en español, pero en realidad nosotros la tenemos con su traducción aquí la tenemos en hebreo, en arameo y luego en español. Y eso es lo que nos marca mucho. Vamos a ver ahorita una llamada que nos están haciendo. Bueno, Centro Cabalista Mundial. Buenas tardes. A ver, ¿sí? Me gustaría saber el significado de la estrella de David. Ok, el significado de la estrella de David y el significado de la Sefirot. Ok, perfecto. El significado de la estrella de David es muy antiguo y él se está refiriendo a lo que es, como es arriba, es abajo. Está refiriéndose al concepto de la creación del universo, en el cual las 10 dimensiones se formaron no solo para formarnos un lugar dentro del cual viniéramos, como estábamos diciendo hace rato, sino el hecho es que se formaron 10 sefirot, que son las 10 esferas. En realidad no son 10 esferas, son más de 400 esferas concéntricas. Pero para poderlas entender, desde lo que es la vasija a lo que es el mundo físico, lo oscuro, donde era el concepto de ausencia de luz, se formaron para separar eso, y las fuerzas que corresponde a la primera, corresponde a la 10ª, y luego a la 20ª, y luego así. Entonces se dieron cuenta que hay similitud, y hay una forma equidistante de potencia en cada una de ellas, y un sabio, que es el Arizal, él estudia estas sefirot y resulta que hace un diagrama con 10 esferas, en las cuales ve que desde arriba, que es Keter, o sea corona, va bajando de nivel hasta llegar a Malhut, que es reino, y de ahí vuelve a bajar ese mismo como 400 árboles. Suponiendo empieza Keter, voy a ponerlo de la forma como está para ti, porque es Keter, yo lo pondría de este lado, Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Y aquí tenemos precisamente lo que es nuestro árbol de la vida. Este arbolito nos está marcando precisamente esa fuerza, esa energía. Y estas sefirot son las que a final de cuentas coinciden con la ciencia. La ciencia nos marca que las 6 sefirot que se enredaron, que es lo que correspondería a Seir Anpin, son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Yesod. Son 6. Y esas 6 al enredarse forman a un ser, a una personalidad, como habíamos visto en uno de los programas cuando vimos lo de los Parsufim. Y en realidad estos forman lo que es Seir Anpin, o sea el rostro menor, y es las 6 supercuerdas enredadas que forman el espacio. Quedan otras 2 sefirot, las superiores, que es Jochma y Binah, que forman el tiempo, lo que es pasado y futuro. Y lo que es Keter, lo más cercano a la luz, y Malhut, lo más alejado de la luz, que lo interpretamos como bien y mal. No porque Malhut sea malo, sino porque está más alejado de la luz. Y ahora sí, queda ese concepto de las 6 sefirot enredadas, el concepto del espacio, y un espacio contiene 6 direcciones: frente, atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo. Y entonces se forman la Maguen David, que es un triángulo hacia arriba, un triángulo hacia abajo, y en medio debe de estar el centro,
que define y determina las 6 puntas. Y entonces la Maguen David, la estrella de David, era un símbolo antiquísimo que se refería a la perfecta creación del universo por parte del Eterno. Ya históricamente le empezaron a atribuir, como este símbolo estaba en sinagogas o en templos y en todo eso, pero templos también antiquísimos. Nos vamos al Tíbet, nos vamos a diferentes lugares, incluso aquí en Mesoamérica, muchos de los templos tenían la Maguen David, la estrella de David. Lo que sucede es que históricamente cuando Napoleón quiere aplicarle a todos los judíos, ponerle apellido, porque no tenían apellido, y en Alemania también nada más era, por ejemplo, Shimon Bar Yosef, ¿no? Era como Shimon Bar Yochai, Shimon el hijo de Yochai, Simón hijo de José, etcétera. Entonces empiezan a ponerles apellidos, y para identificarlos, que donde iban en la calle, se le ocurre a Napoleón ponerles en un circulito amarillo, poner la Maguen David y que se la amarraran, se la cosieran en la tela para que pudieran ir a hacerse el censo de crearles un apellido. Posteriormente, cuando pasa el tiempo y ya viene lo de la Segunda Guerra Mundial, ahí el nazismo hace lo mismo, dice, pues a los judíos se les ponía una señal amarilla y por eso se los pone. Y a partir de ahí empieza a atribuirse como que la Maguen David es un simbolismo del judaísmo, pero no, es mucho más antiguo. Y la Sefirot, pues es lo que vimos, son las cortinas que separan lo espiritual, donde es nuestra casa, de lo que es el mundo físico. No sé si quedó más o menos o se cortó la transmisión, ¿verdad? Sí. Gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Mucho gusto, muchísimo gusto, muchas gracias. Nos estamos viendo. Que Dios lo bendiga. Muy bien, gracias. Así como tenemos esto, estamos viendo las preguntas. Háganos preguntas, es muy interesante. Y vamos a ver algo referente lo que es el Zohar. En el Zohar hay una parte muy bonita en nuestro primer volumen que nos está hablando precisamente, de lo que decíamos de las traducciones, cuando empieza el desfile de las letras a presentarse ante el Eterno y decir que sea a través de mí la creación, que sea a través de mí la creación, y entonces empiezan desde lo que es la letra Tab. Nos vemos en el versículo 22 que dice, en el comienzo, Rabbi Jamaona, el venerable, dijo, encontramos aquí una inversión del orden de las letras del alfabeto. Las primeras 2 palabras, Bereshit, Bara, que dice, en el principio creó, comenzando con Beit, mientras las 2 palabras siguientes son Elohim Et, y las 2 son con la letra Aleph. Dice aquí, Elohim Et, Dios Él, sea, comienza con Aleph. La razón es como sigue. Cuando el santo, bendito sea, estaba por hacer el mundo, todas las letras del alfabeto eran todavía embrionarias. Estas letras del alfabeto es a lo que nosotros conocemos en la actualidad como la esencia de la fuerza de la creación del Eterno, conocida como Elohim, que mucha gente ha confundido y dice que seres celestiales, como la terminación im se supone que es plural, mucha gente confunde que los Elohim son seres espirituales conforme a nosotros y que vienen a construir y hacer. No, en realidad son las letras. Y aquí dice, la razón es como sigue, bueno, ya vimos, que estaba por hacer el mundo con las letras del alfabeto, eran todavía embrionarias, y durante 2000 años el santo bendito sea las ha contemplado y jugado con ellas. Esto de los 2000 años, estamos hablando de unos niveles cósmicos impresionantes, porque no había tiempo, puesto que todavía no estaban ni siquiera los universos creados. Y entonces empiezan las letras a ir desfilando ante el Eterno. Vamos a ver un ejemplo de 1 o 2 letras. Dice, cuando llegó a crear el mundo, todas las letras se presentaron ante él en orden inverso. La letra Tab, o sea, la última del alefato, se adelantó al frente y pidió,
Que te plazca, oh Altísimo, colocarme de primera en la creación del mundo.